Buenas, saludos doctora y compañeros, mi nombre es Franklin Méndez. Voy a continuar con la temática del seminario abordando lo que es la fase de resolución correspondiente a la última fase de la respuesta sexual humana. Antes de entrar de lleno a la fase de resolución, me gustaría abordar brevemente una parte importante de la respuesta sexual humana. Como viene abarcando mis compañeros, uno de los principales factores desencadenantes de la respuesta sexual humana son los factores físicos. También tenemos que tener en cuenta los factores psíquicos. Generalmente estos factores físicos y psíquicos, lo importante es que van a desencadenar estímulos en las zonas que tienen mayor sensibilidad, en este caso a nivel del órgano sexual masculino, el hombre sería a nivel de glande, y en la mujer a nivel de su órgano sexual femenino, que sería el clítoris. Vamos a tener como base ciertos estímulos que van a tener de manera principal ese paso inicial de lo que es a nivel del nervio pudendo. Generalmente ellos van a transitar a nivel de lo que es el plexo sacro, teniendo como base esa porción sacra, van a ir a nivel de la médula espinal de forma ascendente, generalmente a encontrarse o a llevar ese estímulo a ciertas partes del cerebro, pero que no están bien definidas. Entonces, bien, todos estos reflejos implicados generalmente se van a unir y, en resumidas cuentas, estos reflejos y características sensitivas van a ser, en resumen, por parte de la porción sacra, lumbar y a nivel de lo que es la médula. Un apartado esencial que debemos de manejar también es que a nivel de lo que es la erección es fundamentada por lo que es el sistema nervioso parasimpático, al igualmente lo que es la producción de la lubricación de las glándulas uretrales o vulvaruretrales, denominadas también glándulas de Cooper. Proceso importante a la hora de la lubricación, en este caso los órganos sexuales, para lo que es la presencia del coito. Posterior a ello, lo que es la eyaculación es fundamentalmente debido al sistema nervioso simpático. Destacar que estas terminaciones sensitivas, más que todo a nivel de la porción medular cervical y lumbar. Bien, ahora entrando de lleno y conociendo estos parámetros que terminamos de abordar, la fase de resolución. Recordamos que es el periodo que sigue al orgasmo, en el cual el cuerpo vuelve al estado previo a la excitación. O sea, todos esos cambios generalmente de posterior al orgasmo y que el cuerpo vuelve a su estado normal, o sea, que no estaban en presencia de un estado excitado, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios se van a establecer o van a, en este caso, a restablecerse de esta manera paulatina. Recordemos que tienen que volver a la normalidad tanto cambios físicos como cambios psíquicos. Entonces, toda esta atenuación se puede decir, o todos estos atenuantes de lo que es posterior a lo que es un orgasmo y la eyaculación, dependiendo de cada hombre y mujer, se habla principalmente que es el periodo o esta fase de resolución en el cual tanto el hombre como la mujer tienden a tener ese vínculo amoroso donde generalmente se va a presentar un estado más sentimental, o debería presentarse en la fase de resolución un estado más sentimental que solamente un estado donde se presente nada más el coito. Ya para abordar lo que son estos cambios fisiológicos, principalmente en el hombre, generalmente recordando que esa fase de erección, ¿verdad? Posterior a una eyaculación se va a atenuar esa fase de erección y va a generar cambios tanto en los órganos sexuales masculinos y en los órganos sexuales femeninos. Directamente los órganos sexuales masculinos, estos cambios fisiológicos van a abarcar lo que es la disminución del tamaño de lo que es el testículo o los testículos y descenso hacia lo que es a la bolsa escrotal. Recordando que en lo que es la fase de erección se van a alisar estos pliegues cutáneos del escroto y posterior a la eyaculación se van a nuevamente a presentar esos pliegues cutáneos que le van a dar el aspecto arrugado al mismo. Entonces, dentro de estos cambios es importante destacar lo que es el descenso, disminución del tamaño del testículo y presencia de los cambios, más que todo de los pliegues cutáneos a nivel del escroto. Cambios fisiológicos sexuales en el hombre. Posterior a ello también vamos a hablar lo que es la función o más que todo relajación muscular. Recordemos que esta mioclonía es importante porque debemos tener una atenuante importante de estos músculos para que se dé el proceso de relajación posterior a la eyaculación. También vamos a presentar una atenuación de lo que es o la desaparición del rubor sexual.
Recordemos que a nivel de esta, más que todo de la fascia, se va a generalmente presentar un rubor o un aumento de la coloración de la piel importante, tanto en lo que es el hombre como en la mujer. Entonces, el aumento o disminución de esa vasocongestión también a nivel de la microvasculatura va a disminuir lo que es el rubor sexual. Teniendo en cuenta también estos cambios fisiológicos fuera de los órganos sexuales, tenemos que se va a normalizar lo que es la tensión arterial con una tensión normal de lo que es 120 milímetros de mercurio, de lo que es la tensión arterial sistólica, y 80 milímetros de mercurio, abarcando una tensión arterial normal diastólica. Otros también parámetros importantes es la normalización de lo que es la frecuencia cardíaca dentro de 60 a 100 latidos por minuto, y muy importante, un paciente que tiene que presentar una frecuencia respiratoria en datos o estado euneico de 16 a 20 respiraciones por minuto. Ya abordando aquí la parte final de estos cambios fisiológicos de los órganos no sexuales, ahí se presenta que el 30 a 40% de los pacientes, es un dato estadístico importante, van a presentar una capa de transpiración. Dicha capa generalmente a nivel de lo que es las palmas de las manos y la planta de los pies. Generalmente en ciertas partes, generalmente a nivel de tórax y miembro inferior. Esta es su oración importante. Dentro de los aspectos importantes también destacados de los factores fisiológicos o cambios fisiológicos en los órganos sexuales femeninos, vamos a abordar lo que es posterior, en este caso, al orgasmo. Se va a presentar una disminución en lo que es la hinchazón de la aureola y disminución del tamaño del pezón, con también disminución de lo que es el tamaño progresivo de las mamas. Muchos de los apartados fisiológicos dentro de fuera de los órganos sexuales son muy similares a los hombres, ya que como notamos aquí en la diapositiva, tenemos una normalización de lo que es la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, desaparición de lo que es esa más que todo denominada piel, o desaparición de la piel sexual o de la rugosidad, más que todo a nivel de la fascia, una frecuencia respiratoria normal. O sea, esos parámetros a grosso modo bastante similares tanto en hombres como mujeres, y también igualmente como observamos aquí la presencia de sudoración, como les recalqué, esa presencia de transpiración. Ya para abordar lo que son los cambios en los órganos sexuales femeninos, debemos tener en cuenta que muy parecido al de los hombres también va a haber un descenso, pero obviamente cambios en su anatomía presentes en las mujeres. Me va a decir que va a haber un descenso en este caso del clítoris, de la contractura de la vagina, va a haber un ascenso en este caso del útero, y generalmente más que todo vuelve a su posición normal. También a nivel de lo que es estas glándulas de Bartolino es importante porque van a disminuir lo que es la producción y secreción de esta sustancia de lubricación importante a la hora del coito. También, como le hice énfasis, a la hora de presentarse en el hombre con lo que es las glándulas de Cooper. Aquí otro fenómeno importante a destacar es lo que es la presencia de esa piel sexual, pero más que todo, ese aumento de la rugosidad en los labios menores de estos órganos sexuales femeninos. Entonces, disminución de esta coloración en labios menores, y también disminución del tamaño de estos mismos. La misma presencia de la mioclonía, generalmente rápida desaparición de la tensión muscular, como les comenté, disminución y ascenso del tamaño del útero, y bueno, ya de último, lo que es la desaparición de lo que es más que todo de lo que es la piel sexual, también denominada. Dentro del periodo refractario, nosotros debemos destacar y hacer énfasis en estas semejanzas, tanto en el hombre. ¿Por qué principalmente en el hombre? Porque recordemos que el periodo refractario en el hombre generalmente es un periodo de descanso. Aquí debemos poner un breve ejemplo donde cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, ¿verdad? A la hora de tomar una fotografía y activar el flash, generalmente se activa el flash y tomas la fotografía, y hay un periodo de descanso entre una y otra fotografía. Es decir, nosotros posterior a la eyaculación se llegó a la periodo de meseta, al orgasmo, y se eyaculó para generar un nuevo proceso de erección, de meseta y orgasmo. Debe haber un periodo de reposo en lo que es el hombre. Importante destacar porque en las mujeres no se ve
este fenómeno, ya que con eso lo lleva a comprender lo que es el fenómeno multiorgásmico en ella. Entonces, el periodo refractario, recordemos que es un periodo que ocurre posterior a la eyaculación y es ese tiempo entre una eyaculación y una nueva erección, generalmente donde se pierde pues esta erección. Entonces, generalmente nosotros vamos a caracterizar este periodo por pérdida del apetito sexual. Es importante aquí delimitar que va a haber una hipersensibilidad en lo que es la región sensitiva, como les comenté, a nivel del glande, en lo que es el hombre, que inclusive posterior a la eyaculación puede presentarse a una cierta, más que todo una cierta sensibilidad muy incómoda si se sigue, en este caso, estimulando posterior a la eyaculación el glande. También se va a sentir lo que es una fase más que todo de tranquilidad, de reposo, recordando que se presenta lo que es una atenuante de lo que es la mioclonía y el paciente tiende a estar en un estado o a presentar un inicio de estado de somnolencia. Claro, después de este periodo, ¿verdad? Se puede reanudar un periodo de excitación, erección, orgasmo y bueno, eyaculación, pero hay factores que tienden a delimitar, o sea, a prolongar el periodo refractario. En últimos estudios, ¿verdad? Se ha denotado la presencia, no tan en las últimas décadas que se viene hablando más que todo de la edad del grupo etario. También es importante destacar el grupo etario que un paciente joven de 18 a 45 años, 50, bueno, hasta 50 años, que hablaríamos en estado reproductivo, ¿verdad? Va a presentar un periodo refractario acortado y por eso posterior a la eyaculación tiende a presentar múltiples periodos sexuales y múltiples erecciones. Pues. En cambio, un paciente mayor de 50 años y que lo predisponga una enfermedad, en este caso que va generalmente a mantenerlo inmunocomprometido, como es la diabetes. Importante hacer énfasis aquí porque la diabetes no solo va a alterar lo que es más que todo a nivel de inmunocompresión, sistema inmune, más que todo la glicemia alta, no, sino que también uno de los factores de la diabetes es dañar lo que es la vasculatura a nivel del músculo liso, que es clave a la hora de presentar lo que es la erección en el hombre, recordando lo que es la vasocongestión a nivel de lo que es, lo que es la presencia en el pene, pues, en la músculo esponjoso. Entonces, un paciente mayor de 50 años, un paciente diabético, un paciente que no mantenga una buena salud, tanto física como mental, va a presentar un periodo refractario más prolongado. Inclusive, se han llegado a estudios que puede presentarse periodo refractario prolongado hasta de un día. Entonces, nos hace resumir que una erección que posterior a una eyaculación puede presentarse nuevamente hasta 24 horas, es bastante importante destacar. Dentro del periodo refractario les quise traer aquí lo que es el apartado del metabolismo. Recordemos que todos estos factores, ¿verdad? Recordemos que nosotros vivimos en un constante metabolismo en el cuerpo humano. Entonces, claro, posterior a lo que es la eyaculación se da este periodo refractario. Posterior a la eyaculación del semen, claro que es denominado parte importante del sistema nervioso simpático, se va a liberar una serie de neurotransmisores esenciales. Ayudan a lo que es contraen la vasculatura del músculo liso del pene, que es una de sus principales también funciones posterior a lo que es la eyaculación. Pero la liberación de estos neurotransmisores, como le traté de acotar aquí en la diapositiva, más que todo, la función de lo que es la serotonina, dopamina, oxitocina y de la prolactina, especialmente la prolactina y la dopamina. Pero ¿por qué la dopamina en relación con la fase de resolución? En este caso, en el periodo refractario, es importante. Nosotros vamos a tener en cuenta que la dopamina está desde el inicio de la fase de respuesta sexual, desde lo que es la excitación, la erección, la fase de meseta, el orgasmo y la eyaculación. Importante aquí, en la fase de resolución, en el periodo refractario, cuando se habla, como les comenté aquí, que hay posterior a la eyaculación del semen, aumento de la prolactina, generalmente tiende a disminuir esos valores de dopamina. Y como no se presenta la dopamina o esos receptores
no hacen su función, entonces se va a presentar lo que es disminución del líbido. Entonces el paciente va a presentar una disminución en la erección, que es lo que es llamada la fase de respuesta en ese periodo refractario. Entonces, claro, también debemos tener en cuenta que esta prolactina en valores altos, hablamos de una hiperprolactinemia mayor a 20 nanogramos entre ml, generalmente valores estándares, me puede llevar a que el paciente presente infertilidad inclusive, porque una de las principales causas de esta hiperprolactinemia es un tumor a nivel de la glándula pituitaria. Entonces, un paciente que llegue generalmente que no logre procrear, generalmente siempre se busca la causa en lo que es la mujer, pero debemos descartar estos valores de prolactina importantes. Prolactina y dopamina van de la mano a lo que es en lo que es la fase de o el periodo de fertilización, tanto más que todo masculina. Cuando hablamos de el periodo refractario en hombres, como le hice énfasis, tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque generalmente en este periodo refractario los hombres son incapaces de realizar una nueva erección. En este caso, muy diferente o por el contrario de las mujeres, que son también las denominadas formas multiorgásmicas que presentan ellas porque ellas no tienen periodo refractario. Entonces, el periodo que va, en definidas cuentas, desde una eyaculación hasta una nueva erección. Lo que le comenté del ejemplo de lo que es la fotografía y el flash, ese periodo de reposo, ¿verdad? Entonces, también aquí entra de grata acotación lo que es el grupo etario, factores físicos, factores inmunológicos, también factores, como le comenté, de inmunológicos del sistema inmune. Un paciente que está siempre en mucho estrés, en depresión, ahí hace función principal el cortisol y bueno, también lleva a presentar lo que es una impotencia en este caso. Y más que todo, a alargar el periodo refractario. Les quise traer por acá lo que es el fenómeno de pelotas azules. Generalmente, todas estas fases me lleva a mí a que se presente una relación sexual, pues, adecuada. Si por lo menos se tiene una estimulación física, se da lo que es la erección y se mantiene un orgasmo. Y el paciente, en este caso el órgano sexual masculino o el pene, se mantiene erecto y no eyacula por un determinado tiempo y se mantienen todos estos estímulos, ¿verdad? Que van a llevar a mantenerlo erecto en este caso. Se va a presentar el fenómeno de pelotas azules, es decir, que va a mantenerse y a predominar la vasocongestión, que es lo que es denominado aumento en este caso de lo que es la irrigación a nivel del pene y lo mantiene erecto, pues y también la mioclonía. Es importante esta mioclonía porque va generalmente a persistir que se va a presentar una contracción sostenida a nivel de los músculos pélvicos, por eso es que el paciente tiende a referir un dolor más que todo punzante allí, pertinente, fastidioso. Estaba leyendo que ellos refieren que el paciente puede atenuar cierto dolor con lo que es una masturbación constante. Más sin embargo, esto no es motivo para llevar a la pareja, en este caso, a realizar coitos forzados. Este fenómeno se realiza o se presenta tanto en hombres como mujeres. Claro, fuera de la masturbación también se puede atenuar, pero más que todo sería un proceso más doloroso, ¿eh? Un proceso más doloroso, pero se atenúa más que todo a lo largo de 45 minutos o inclusive más de una hora. Ya dentro del periodo refractario femenino, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta que no ocurre en lo que es en el órgano más que todo sexuales del órgano sexual femenino. Entonces, simplemente, dependiendo de los estímulos, en este caso, que vuelvan o que puedan mantener lo que es el orgasmo en la mujer, pues como lo habíamos hablado, estímulos físicos y estímulos psíquicos, vamos a nosotros a valorar, en este caso, esta variabilidad de estímulos en lo que es este gráfico, en la diapositiva, y dependiendo de 3 patrones. Entonces, este periodo se podría decir, se da en 3 patrones, como se lo traigo aquí a acotar, en un patrón A, en un patrón B y en un patrón C. El patrón A generalmente es el más común y se logra diferenciar porque es el que logra alcanzar el orgasmo más satisfactorio, pero como le dije, no tiene periodo refractario. El patrón B, por otra parte, como vemos aquí en la gráfica, no llega a alcanzar la meseta, y es decir, es que la paciente
se mantenga en una estimulación constante, en un orgasmo constante, pero no llegue a finiquitar el orgasmo y generalmente no dispara la liberación o no llega a la meseta y no dispara lo que es un orgasmo prudente, y por eso tras un periodo prolongado de meseta la excitación sexual generalmente se disipa, o sea, se mantiene la estimulación pero no llega a la meseta y se disipa generalmente a falta de estímulo o a un estímulo demasiado prolongado que no lleguen al umbral correspondiente. Y el grado o el parámetro C me habla que es muy parecido a lo que es el patrón A, pero más que todo es muy agudo, muy explosivo. Generalmente, inclusive puede presentarse, como les dije, muy parecido al parámetro A, pero generalmente es de resolución rápida. Inclusive, en algunos casos no llega a alcanzar la meseta. Entonces, en resumidas cuentas, el periodo de resolución, tener en cuenta que el periodo refractario es diferente tanto en hombres como en mujeres, recordando que un periodo de resolución en hombres tiene que, más que todo, un periodo de reposo. Y en cambio, el periodo refractario o de resolución en mujeres tiende a presentarse de manera muy aguda, de manera, dependiendo de los estímulos sensitivos, puede presentarse múltiples orgasmos en este caso. Se me pasó acotarle que según, bueno, una de las controversias en lo que es la fase de resolución, más que todo masculina, Johnson y Kaplan, ¿verdad? Tienen una controversia porque se han estudiado y se han hecho evidente lo que es los orgasmos secos en los hombros. Es decir, estos orgasmos secos quiere decir que saltan el periodo refractario y quiere decir que va a haber un periodo de erección aún más prolongado. No en todos los hombres, pero se está presentando este periodo. Entonces, vamos a hacer énfasis aquí porque pueden presentar un periodo refractario muy parecido a las mujeres que tienden a saltar el periodo refractario y a mantener esta erección por un tiempo más prolongado. Muchas gracias a todos por su atención y con esto finalizo mi ponencia y le doy el pase a mi compañera.